Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren maravillosamente bien, llenos de energía y listos para sumergirse en uno de esos chismes que nos encantan, que nos hacen suspirar y preguntarnos, ¿será verdad? Hoy vamos a desgranar un tema que ha estado haciendo mucho ruido en el mundo del espectáculo, especialmente en Turquía y que ya ha traspasado fronteras, la supuesta cita romántica secreta entre Hande Erçel y Kerem Bürsin en la mágica ciudad de Estambul. Sí, lo han oído bien, esos nombres que tantos corazones han conquistado por separado y juntos, vuelven a estar en el centro de todas las miradas. Para quienes quizás no estén al tanto de la fama de estas dos estrellas turcas, déjenme ponerlos un poco en contexto. Hande Erçel es una actriz y modelo que se ha convertido en un verdadero ícono de estilo y talento. La hemos visto brillar en producciones que han sido un éxito rotundo, y su belleza es innegable, reconocida a nivel internacional. Por otro lado, tenemos a Kerem Bürsin, otro actor que ha conquistado al público con su carisma, su talento y una sonrisa que desarma. Juntos protagonizaron una de las series turcas más queridas y exitosas de los últimos años, Senkalkam, o Love is in the Air como la conocemos en muchos países. Su química en pantalla era tan palpable, tan electrizante, que inevitablemente los fans empezaron a soñar con que esa conexión fuera real también en la vida. Y bueno, a lo largo de los años, hemos tenido muchos indicios, muchos rumores, pero hoy nos centraremos en algo mucho más concreto y reciente, una supuesta cita secreta que ha encendido las alarmas y las especulaciones. Si son fans de estas dos personalidades, o simplemente les encanta el mundo del entretenimiento y los romances de celebridades, este vídeo es para ustedes. Vamos a analizar todos los detalles que han salido a la luz, las pistas que se han dejado, y por supuesto, las reacciones de los fans y los medios. Y para que no se pierdan ningún detalle de todo lo que compartimos aquí, les recuerdo, si aún no lo han hecho, que le den a ese botón de suscribirse y activen la campanita. Así, serán los primeros en enterarse de todas las novedades del mundo de las celebridades turcas y mucho más. No se lo pierdan. Ahora, vayamos al grano. La noticia que ha explotado como pólvora en las redes sociales y en los portales de noticias de entretenimiento es que Hande Erçel y Kerem Bürsin habrían tenido un encuentro muy especial, una cita romántica, y nada menos que en la vibrante y eterna Estambul. Los detalles que se han filtrado apuntan a que fue un encuentro discreto, lejos de los flashes y del escrutinio público, pero como suele ocurrir en el mundo de las celebridades, siempre hay alguien que ve, alguien que escucha, y alguien que intencionadamente o no, deja escapar una pista. Según los informes que han circulado, esta supuesta cita tuvo lugar hace relativamente poco tiempo, y el escenario elegido fue uno de esos lugares con encanto que Estambul tiene de sobra. Se habla de un restaurante íntimo con una atmósfera romántica, quizás con vistas al Bósforo, o tal vez en alguno de los barrios históricos y bohemios de la ciudad. La clave aquí es la discreción. Si realmente ocurrió, ambos habrían puesto todo de su parte para que no trascendiera, para poder disfrutar de un momento privado, quizás para reconectar o para, quién sabe, dar un nuevo rumbo a su relación, o simplemente para compartir una velada especial. Los detalles específicos sobre quién vio a quién, o cómo se filtró la información, no están del todo claros, y ahí es donde entra el juego de las especulaciones. ¿Fue un fan observador? ¿Un empleado del lugar? ¿O tal vez alguien cercano que quiso compartir la noticia? Sea como sea, la información llegó a los oídos de los medios y de los seguidores más atentos, y el revuelo ha sido considerable. Lo que sí se ha destacado en las noticias es la reacción de los fans. Como mencioné antes, la pareja formada por Hande y Kerem en la ficción, y su posterior relación en la vida real, fue un fenómeno. Su separación, o la confirmación de que ya no estaban juntos, fue un duro golpe para muchos de sus seguidores, que soñaban con verlos felices y unidos. Por eso cualquier indicio de un posible reencuentro, o de que su relación podría estar resurgiendo, enciende inmediatamente una oleada de esperanza y emoción. En las redes sociales, los comentarios no se hicieron esperar. Los hashtags relacionados con Hande y Kerem se volvieron tendencia. Los fans compartían artículos, subían fotos de ellos juntos de la época de Senkalkam, y expresaban su deseo de que la noticia fuera cierta. Algunos se mostraban cautelosos pidiendo prudencia y respeto por su privacidad, mientras que otros se dejaban llevar por la ilusión y celebraban de antemano este posible nuevo capítulo en su historia. Los medios por su parte han intentado obtener confirmación oficial como es habitual. Se han
puesto en contacto con los representantes de ambos actores, pero hasta el momento, la respuesta ha sido, en la mayoría de los casos, la clásica evasiva. Silencio sin comentarios, o una negación sutil que no termina de cerrar las puertas a la imaginación. Y ese tipo de respuestas en el mundo del gossip, a menudo alimentan más la especulación que la desmienten. Pero, ¿qué hay de los detalles concretos que han alimentado estos rumores? Se habla de que un testigo o varios los habrían visto juntos en un restaurante de lujo en la zona de Bebek, uno de esos barrios exclusivos y con mucho encanto de Estambul, conocido por su vida nocturna y sus locales de moda. La descripción del encuentro es de una pareja que disfrutaba de una cena tranquila, conversando, riendo y compartiendo momentos de complicidad. Nada que delate un drama o una confrontación, sino más bien una atmósfera de armonía y entendimiento. Y aquí es donde uno empieza a pensar en las implicaciones. Si Hande y Kerem, que en su momento fueron una de las parejas más seguidas y queridas del panorama turco, se han reencontrado para una cena romántica, ¿qué significa eso? ¿Han decidido darse una segunda oportunidad? ¿Se trata simplemente de una amistad que se mantiene fuerte a pesar de los altibajos de la vida? ¿O es algo más profundo, una chispa que nunca se apagó del todo y que ha vuelto a encenderse? Es fascinante cómo la vida de estas figuras públicas se convierte en objeto de análisis y debate. Cada gesto, cada comentario, cada aparición pública o incluso cada ausencia, se interpreta y se reinterpreta hasta el infinito. Y en el caso de Hande y Kerem, la conexión que crearon con su público durante Senkalkam fue tan fuerte, que muchos de nosotros seguimos de alguna manera involucrados en sus vidas, o al menos interesados en ellas. Las fotografías que circulan o que algunos medios han intentado publicar, a menudo son borrosas, tomadas a distancia, o de los actores entrando o saliendo de lugares sin poder confirmar con quién estaban realmente. Y ahí es donde la imaginación de los fans hace el resto. Si vemos a Hande saliendo de un coche en una zona conocida por tener restaurantes románticos, y si Kerem también fue visto en esa zona ese mismo día, la conclusión para muchos es obvia. Además, es importante recordar que ambos actores han tenido otras relaciones después de su ruptura. Hande ha sido vista con otras personas, y Kerem también ha sido objeto de rumores y especulaciones. Sin embargo, la historia de Hande y Kerem tiene un peso particular, un legado en la memoria de sus seguidores. Es una de esas parejas que incluso después de separarse, siguen siendo recordadas con mucho cariño y una pizca de nostalgia. La ciudad de Estambul, además, juega un papel fundamental en esta historia. Es una ciudad que evoca romanticismo, misterio y encuentros inesperados. Sus calles históricas, sus cafés acogedores, sus vistas panorámicas, todo contribuye a crear el escenario perfecto para una historia de amor, o para un reencuentro sentimental. Imaginar a Hande y Kerem paseando por alguna de esas calles, compartiendo una cena a la luz de las velas en un rincón secreto, solo añade más leña al fuego de la imaginación colectiva. Ahora, ¿qué debemos tener en cuenta? Primero, que en el mundo del entretenimiento, los rumores son moneda corriente. No todo lo que se dice es cierto, y es importante mantener un sano escepticismo. Segundo, que incluso si la cita fue real, eso no significa automáticamente que estén de nuevo juntos en una relación formal. Podría ser un simple encuentro entre amigos, un deseo de mantener una buena relación después de haber compartido tanto, o simplemente una cena, sin más pretensiones. Sin embargo, la intensidad de la reacción de los fans sugiere que para muchos, esta posibilidad es más que una simple cena. Hay una esperanza subyacente de que estos dos artistas, que conquistaron corazones juntos en la pantalla, puedan haber encontrado de nuevo el camino el uno hacia el otro. Y esa esperanza en el universo de los fans es un motor muy poderoso. Hemos visto cómo en otras ocasiones, parejas que se han separado han regresado, sorprendiendo a todos. El mundo del espectáculo está lleno de giros inesperados. Y quizás, solo quizás, esta sea una de esas historias. La naturaleza secreta del encuentro, la elección de Estambul como escenario, y la conexión que Hande y Kerem han mantenido a lo largo del tiempo, alimentan esta posibilidad. Los detalles exactos de la supuesta cita siguen siendo un misterio. No hay fotos claras, no hay declaraciones oficiales contundentes. Lo que tenemos son testimonios, rumores, y la interpretación que cada uno hace de ellos. Pero es precisamente esa ambigüedad lo que hace la historia tan cautivadora, ¿verdad? Nos permite imaginar, soñar y especular. Y para terminar esta parte de nuestro análisis, quiero hacer hincapié en algo importante, el respeto.
Si Ande y Kerem decidieron tener un encuentro privado, sea cual sea el motivo, es su derecho y debemos respetarlo. El escrutinio público puede ser agotador, y es fundamental recordar que detrás de las cámaras y de las alfombras rojas hay personas con vidas privadas. Dicho esto, como comunicadores de noticias de entretenimiento, nuestro papel es informar sobre lo que trasciende, siempre con la debida precaución y señalando cuando se trata de rumores o especulaciones. En resumen, la noticia de la supuesta cita romántica secreta entre Hande Erçel y Kerem Bürsin en Estambul ha sido el tema estrella de los últimos días en el mundo del espectáculo. Los rumores apuntan a un encuentro íntimo en un restaurante de la ciudad, y la reacción de los fans ha sido de euforia y esperanza. Si bien no hay confirmación oficial, la posibilidad de un reencuentro entre esta querida pareja ha capturado la imaginación de muchos. La mágica ciudad de Estambul, con su atmósfera romántica, ha sido el escenario perfecto para alimentar estas especulaciones. Y así llegamos al final de nuestro vídeo de hoy, mis queridos amigos. Ha sido un placer desgranar con ustedes este fascinante rumor que ha puesto a tantos a hablar. Hemos explorado los detalles que han salido a la luz, las reacciones de los fans y la importancia de la ciudad de Estambul en esta historia. Como siempre en el mundo de las celebridades, las aguas pueden ser turbulentas y los rumores vuelan, pero lo que está claro es que Hande Erçel y Kerem Bürsin siguen siendo figuras que generan un gran interés y cariño. Quiero agradecerles enormemente por haber llegado hasta aquí, por acompañarme en este recorrido por el mundo del entretenimiento. Espero que hayan disfrutado de la información y que, como yo, se queden con la intriga y la expectativa de lo que el futuro pueda deparar. ¿Qué piensan ustedes sobre esta supuesta cita? ¿Creen que Hande y Kerem podrían estar dándose una segunda oportunidad? Me encantaría leer sus opiniones en la sección de comentarios de abajo. Dejen volar su imaginación y compartan sus pensamientos. Su participación es lo que hace este canal tan especial. Y antes de que se vayan, si este vídeo les ha gustado, si lo han encontrado interesante o entretenido, por favor, no olviden darle un buen asterisco me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Hande y Kerem, o con cualquiera a quien le interese el mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. Así se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, donde seguiremos trayéndoles las noticias más candentes, los análisis más interesantes y, por supuesto, mucho más sobre sus estrellas favoritas. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.